tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que esté con nosotros como cada viernes, ya que hoy tenemos un tema bastante interesante y sobre todo un tema que está muy de moda. Estaremos hablando específicamente sobre el suicidio, esa salida que algunas personas consideran fáciles, una salida que otras personas consideran que es el trago más amargo. Sin embargo, es una realidad que no se puede esconder. En este momento en la República Dominicana el suicidio se ha convertido en un tema de boca en boca y es una situación que se mantiene sobre el tapete en el debate de cada una de las personas que miran un titular o escuchan algún programa o leen algunas líneas en un periódico donde se dan cuenta de que es un proceso doloroso o no, dependiendo de cómo usted lo mire, pero que realmente es innegable. Por este motivo hemos querido tratar el tema del suicidio y en compañía de una especialista, de una profesional de la salud con vasta experiencia en este tipo de procesos, quien es la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra con una formación en forense, con quien estaremos tratando justamente el tema del suicidio. Señores, antes de entrar en materia queremos hacer, como cada viernes, un pequeño recuento de qué ha ocurrido en estos días en la República Dominicana y el coronavirus del 2019. Lo primero que hay que llamar la atención es que ya este lunes, estamos hablando de los próximos 3 días, las autoridades de salud tienen una reunión con las sociedades médicas especializadas para tratar de llevar el tema de la vacunación en los niños a la República Dominicana. Ya en los Estados Unidos está aprobada para que 28 millones de niños entre 5 y 11 años inicien su fase de vacunación y así reducir los contagios que se producen en los niños y que posteriormente se llevan a las casas. Hay que reconocer que en Chile más de 800.000 niños por encima de los 6 años ya están vacunados con Sinovac. Que en los Estados Unidos esos 28 millones de niños se van a vacunar con Pfizer. Pero asimismo hay que llamar la atención de que países como Uruguay, Argentina, Colombia y también Venezuela ya iniciaron el proceso de vacunación en niños y todavía en la República Dominicana este proceso no ha despegado. Sabemos que hay muchos padres que se sienten con cierto recelo, con cierto temor para aplicarle la vacuna a sus niños. Sin embargo, hay que decir que la ventaja que tiene la República Dominicana es que tenemos vacunas con tecnología nueva como es la Pfizer, pero tenemos vacunas con tecnología de más de 100 años como es la vacuna Sinovac. Así, padre, que nuestra recomendación es que trates, dentro de lo posible, de buscar la mayor información posible y posteriormente tomes la decisión que tu corazón te plantea. Hay que reconocer que en países como Israel el 40% de todos los casos nuevos de coronavirus están ocurriendo en niños. ¿Por qué? Porque todavía esos niños no están vacunados. En este momento la República Dominicana tiene más de 200 personas en unidades de cuidados intensivos. Y usted sabe de esos números que están hospitalizados, de esas personas ingresadas. Entre el 91 y el 94% de todas las personas en esas unidades de atención integral son personas que no tienen su proceso de vacunación completo. Así que por favor, vamos a tratar de vacunarnos todos, como digo siempre, por ti, pero también por los tuyos, porque si dices que si tú te mueres ahí ya quedó todo, el problema es esa estela de dolor y sufrimiento que le dejas a tus familiares. Así que vamos todos a cooperar para que el coronavirus sea algo del pasado. Señores, ya saben el tema del día de hoy, estaremos hablando de suicidio con la amiga, colega, psiquiatra forense, la doctora Katy Giselle Gómez, con quien estaremos tratando el tema del suicidio. Esta es nuestra propuesta para el día de hoy en 360 grados. Vamos a la pausa y al regreso comenzaremos con este tema. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que esté con nosotros. Antes de iniciar el programa, si usted nos está viendo, quiero pedirle que por favor nos siga en redes sociales, como DR de doctor, DR Héctor, que es mi nombre, DR Héctor Balcácer, sin punto y sin nada. DR Héctor Balcácer, todo pegado. Y usted lo puede seguir en Instagram. La ventaja, yo le respondo a todo el que me escribe. Usted puede ser de los grupos antivacunas, puede estar a favor de la vacuna, puede preguntarme lo que usted quiera. Y yo siempre voy a tratar de responderle. Eso sí, solo le pido que si usted tiene alguna posición diferente a la mía y usted va a hacer un comentario, por favor,
trate de ser lo más decente posible. Yo no bloqueo a nadie independientemente de lo que diga, pero entiendo que si vamos a tener una conversación, que sea dentro del marco del respeto y la tolerancia. Señores, gracias por estar con nosotros en 360 grados, como ya les decía, hoy cada viernes tratando un tema de salud. Nos acompaña la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra, forense, con quien trataremos el tema del suicidio. Doctora Gómez, gracias por estar con nosotros. No, la que está feliz soy yo, señores. Nosotros tenemos ya mucho tiempo trabajando y yo creo que este es nuestro primer programa físico, en vivo, y la verdad que yo estoy agradecida por eso, porque la verdad que Balcácer, tú te caracteriza por comunicar, por psicoeducar a la gente, y ese trabajo no tiene precio. No todos nosotros como médicos, bueno, me toca a mí porque pertenezco al área de la salud mental, evidentemente, pero la realidad es que es una gran carencia que tienen muchos de nuestros colegas, esa comunicación con la gente, que la gente pueda entenderte de manera llana lo que está pasando, lo que la gente necesita entender de su patología, de su tratamiento y de los beneficios o de las cosas en contra que pudiera tener. Y de verdad que yo me siento súper complacida y sobre todo de que me dejas en la mayor parte escoger los temas. Y de verdad que gracias. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Gracias. Mire, doctora Giselle Gómez, que es el nombre como la conoce casi todo el mundo. Doctora Gómez, vamos a entrar en materia. La pregunta que todo el mundo tiene es, ¿qué le pasa por la cabeza a una persona que decide quitarse la vida, que entiende que esa es la única solución o respuesta a sus problemas? Creo que esa es la gran pregunta que le solicitaremos dentro de lo posible que usted nos diga. ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien que decide quitarse la vida, doctora? Mira, es importante para que la gente pueda ir siguiéndonos en el contexto de lo que sucede cuando cesa la vida de alguien. Cuando nosotros hablamos de suicidio, estamos hablando de esta persona que de una u otra forma se provocó una lesión a tal nivel que ya no tiene ningún signo vital. Ya no tiene una frecuencia cardíaca, ya la persona no respira, ya evidentemente hay un cese y hay un pare de todas esas funciones vitales y evidentemente ya no hay nada que hacer por esa persona. Hay que tener claro que cualquier patología, y eso es importante, cualquier patología, entiéndase, condición o enfermedad mental, te puede llevar al cese de la vida. Ahora bien, sabemos que esta ola, lamentablemente, que estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo en la República Dominicana, advertida desde hace 2 años por la Organización Mundial de la Salud, de la depresión, evidentemente nos dispara aún más la cifra de suicidio. Si yo tengo una persona, más del 90% de los depresivos en algún momento intentan quitarse la vida, estoy hablando de un 90%. Si usted escucha esa cifra, es un escándalo esa cifra, realmente. Entonces, si más del 90% del depresivo le pasa por la mente quitarse la vida, ¿qué podemos esperar? Un paciente psicótico que está fuera de la realidad, que a lo mejor está escuchando algunas voces regularmente de tipo comando o críticas, donde le dice quítate la vida, mátate, tú no vales nada, ese tipo de cosas comienzan a enfermarle. Entonces, ¿qué es lo importante aquí que yo quiero que ustedes me sigan como este hilo de lo que estamos hablando? ¿Qué va a pasar por la cabeza de una persona que se quita la vida? Eso es una pregunta súper clave. Por favor. Extremadamente. Repito, la gente siempre dice, esa es la salida fácil, pero hay otras personas que dicen, no, todo lo contrario, esa es la salida más difícil, se necesita mucho valor, y estábamos observando justamente los comentarios en fotografías que, repito, fueron muy fuertes en los últimos días, donde el debate era ese, tomó la salida fácil y otros decían, se necesita mucho valor para uno quitarse la vida. Entonces, estamos en ese punto. ¿Qué hace? ¿Qué desencadena? Porque hablabas del asunto de la depresión, pero ¿qué hace que una persona al final decida tomar, si se puede definir desde el punto de vista de psiquiatría, qué es lo que lo lleva a ese estresor que dice ya no puedo más? Mira, cuando nosotros tenemos una persona que tiene una depresión, es importante que podamos reconocer el tipo de pensamiento. Ese tipo de pensamiento tiene que ver cómo ha sido su pasado, cómo es su presente y evidentemente cómo estará en su futuro. Cuando yo tengo esta triada, que nosotros le llamamos la triada de Beck, esa triada de pensamiento, estamos viendo que esa persona piensa que su pasado ha sido desastroso, que evidentemente tiene un presente que está destruido por cómo se siente, aún no sea la realidad, y evidentemente si lo de atrás estuvo mal, mi presente está mal, pues yo no tengo futuro. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre explico eso.
Y es verdad, el que se quita la vida es una de las personas más valientes que yo pudiera conocer. Y te lo está diciendo una psiquiatra y tú dirás, pero ¿cómo me vas a decir que eso es valentía? Porque las opiniones son muy encontradas, pero es que el depresivo o el paciente psiquiátrico lo que quiere matar es su dolor. Y cuando tú quieres matar tu dolor, lamentablemente eso conlleva a cosas de tu vida. Pero hay dos sistemas por los cuales una persona podría quitarse la vida. Estamos hablando de una patología que ya está instaurada, pero también tenemos algo que se llama la diátesis del suicidio. De esas personas que tienen un impulso por una serie de desbalance bioquímico, una rapidez que sufre el cerebro, que es una bajada de serotonina que nos mantiene en nuestro estado anímico, y un aumento de la adrenalina, que es otra hormona que es la que nos mantiene a nosotros en estado de alerta. Eso pudiera pasar por algún tipo de impulso. Tengo una discusión, esa sustancia subió en mi cerebro y simple y llanamente me quité la vida y ahí perdimos a esa persona. No necesariamente teniendo una patología psiquiátrica. Ojo con esto. Tengo una deuda, me fueron a buscar preso, ya yo estoy desesperado, no aguanto más, mejor me quito la vida y acabo con todo este problema. Se murió un familiar, evidentemente hay una estructura de pensamiento que viene detrás de esa persona. Por eso nosotros los psiquiatras nos ocupamos primero de la parte biológica. Vamos a estabilizar estas sustancias cerebrales, estos neurotransmisores, estos que se encargan de mantenerme a mí con una actitud estable y adaptativa frente a las situaciones que se puedan presentar. Entonces, cuando ya eso está calmado, entonces vamos a la segunda fase. Vamos a psicoterapia, vamos a entender mi estructura de pensamiento, cómo pasa ese proceso en esa cognición. Porque muchas veces somos más emocionales que racionales y las emociones son las que me llevan a cometer ciertas acciones. Doctora Gómez, una pregunta que uno siempre se hace es, el suicidio, uno tiende a percibirlo como un evento raro, porque no todos los suicidios realmente se promocionan y se le presta la atención. Pero cuando uno observa las cifras del suicidio, uno se da cuenta que es un evento mucho más común de lo que uno se puede imaginar. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viviendo realmente una epidemia de suicidio en este momento? ¿O es que realmente no se habla del tema para evitar que se copie? Porque se habla en muchos casos de que cuando se habla mucho de suicidio, se promociona mucho el suicidio, tienden a ocurrir justamente eventos en cadena en el cual las personas se quitan la vida. No sabemos si para llamar la atención o porque entienden que es el momento de hacerlo, porque alguien famoso o conocido recurrió a esa medida. Mira, me resulta súper interesante y siempre me gusta poner a la audiencia, como decimos aquí en buen dominicano, bien aplatanadito para que lo puedan digerir. Hay varias aristas en ese asunto. Lo primero es que el suicidio siempre ha sido común. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Y a nivel mundial nosotros sabemos que hay alrededor de 8 millones de personas. Por lo tanto, siempre ha sido una cifra escandalosa. Es incierto, es un mito que porque hablamos de suicidio, como tú y yo lo estamos haciendo ahora en el programa, eso el resultado de esto sea una cadena de suicidios. Eso no es cierto. Aquí el problema es que no nos dejamos llevar. Los comunicadores, los periodistas, los que están encargados de poner noticias y entrevistas y todo este tipo de ramas en la comunicación a nivel social para nuestra población utilizan el amarillismo. Te doy ciertos detalles que tienen que ver mucho con ese morbo, con esa parte de mi cerebro que sustrae todo aquello negativo, y cuando yo tengo una situación, yo lo que voy a recordar es ese evento y por lo tanto puedo ver la cadena. Si es, por ejemplo, un método de ahorcamiento, vamos a ver que todos los suicidios que pasan en esa semana tienen que ver con ahorcamiento. Fíjate que tuvimos hace 2 o 3 años un tiempo donde todo el mundo se tiraba al mar. Y era precisamente por eso, porque lamentablemente están muy mal usados los medios de comunicación. Cuando suceden eventos catastróficos como esto, porque el suicidio es una catástrofe, no solamente pierde esa familia, pierde la sociedad. Porque estamos hablando que entonces la sociedad tiene una salud mental enferma, no existe la salud mental. Y ese país o esa ciudad o ese territorio no está cuidando de la salud mental de las personas que conviven allí. Entonces es importante que tengamos esa parte clara. Lamentablemente el suicidio siempre ha sido común. Hay que hablar de suicidio y por eso yo estoy aquí. Tenemos que seguir hablando para educar a la persona y poder prevenir, porque el suicidio es prevenible. Doctora, muchas personas entienden que como hemos estado todos trancados, hemos estado en familia y todo el mundo como que se está observando uno a otro, entienden que quizás los niveles de suicidio han disminuido. Sin embargo, otras personas hablan de que el suicidio se ha convertido en una epidemia paralela a lo que es el coronavirus. Realmente,
¿Es esto una realidad? ¿Son cifras que pueden ser palpables y demostrables? ¿O realmente los números del suicidio han disminuido a nivel mundial y que el coronavirus no ha tenido ningún tipo de influencia? La realidad es que no han disminuido, están prácticamente igual. Pudiéramos decir que hasta un poquito más, porque tenemos en la población, mientras mantuvimos vamos a decir, esa parte donde nos aislamos, estuvimos en casa todo este tiempo, se detonaron algunas cosas en nosotros, algunas conductas desadaptativas, porque sabemos que el ser humano es un ente sumamente social, sobre todo en el dominicano. Pero si nosotros vemos, la epidemia no es de suicidio, la epidemia es de salud mental. Y esto fue advertido desde el inicio. Muchos de nosotros que trabajamos en la comunicación estuvimos hablando muy de frente con el país, tratando de que las personas, aunque estuvieran encerrados en las casas, mantuvieran una agenda, tuvieran una dinámica como familia para que viéramos menos enfermedades mentales. Y resulta, fíjate, que las cifras que tenemos disparadas es en ataques de pánico y trastorno de ansiedad, precisamente lo que tratamos de evitar. Y como dije, cualquier patología psiquiátrica te puede llevar al suicidio. Doctora, cada vez que se habla de salud mental, inmediatamente a la gente le viene a la cabeza las damas. Y se habla de que las mujeres tienden a ser más propensas a presentar problemas mentales que los hombres en algunas situaciones, sobre todo depresión, que era lo que estábamos tocando previamente. Sin embargo, cada vez que se habla de suicidio, se dice que el hombre tiende a suicidarse más que la mujer. Entonces es una parte ahí que muchas personas no entienden. Si usted pudiera, por favor, explicarlo a las personas que están viendo 360 grados. Mira, esa es una pregunta muy clásica, realmente. Y te puedo comentar ahí que las mujeres intentan más quitarse la vida que los hombres. La diferencia aquí es el método que se utiliza. Las mujeres de manera regular son un poco más dramáticas. Sabemos que las mujeres tenemos mayor, por la parte hormonal, mayor tendencia a ser muy emocionales, a crear todo ese escenario donde de una u otra forma llamamos un poco la atención. Él se está riendo, señor, y yo estoy seria aquí hablando de esto. Pero esa es la realidad. Ya el hombre regularmente lo que quiere es que el hecho se dé y punto. Y utiliza, evidentemente, mecanismos donde más violento. No tiene, sí, porque realmente al final termina siendo violencia. Sí. Ahí te tenía un colega y te voy a hacer este comentario. Saludo para él porque si ve el programa va a saber que fue su comentario, que él decía que el acto de suicidio es un acto violento. Entonces él se hacía la siguiente pregunta, y será entonces, como las mujeres lo intentan más, que las mujeres son más violentos que los hombres. Le digo, mire, eso hay que estudiarlo, necesitamos la cifra, pero estoy dudándolo ya. Okay. Y pudiera suceder. ¿Por qué? Porque es muy frecuente en la forma. La mujer utiliza mucho el envenenamiento, con pastillas y ese tipo de cosas, pero el hombre no. Utiliza un arma de fuego o utiliza el ahorcamiento. Entonces son las más frecuentes por el tipo de método que evidentemente vemos que la cifra del hombre es mayor. Ok, o sea que estamos hablando de que se puede presentar en igual cantidad, pero el hombre tiende a tener un resultado con mayor éxito de quitarse la vida que las damas, aún las damas lo intenten mucho más. Así es. Hablamos específicamente de neurotransmisores y hablamos específicamente de hormonas. Esto quiere dejar dicho que cuando ocurre un suicidio, generalmente esa persona tenía una enfermedad que no fue diagnosticada a tiempo. ¿Es esto lo que quiere dejar dicho? Que cuando aparece un suicidio, eso quiere dejar dicho que hay que prestar atención porque quizás de cada una persona que se quita la vida existe un entorno, un grupo de personas que quizás se encuentran en igual riesgo que esa de también caer en esta acción. Me agrada que esté tan educado en el tema y con preguntas tan puntuales para nuestra audiencia. Definitivamente, sí, es así. Más del 90% de estas personas que se quitan la vida ni siquiera han sido diagnosticadas. Porque la gente no quiere ir al psiquiatra, porque dicen, yo no estoy loco, yo no voy para un psiquiatra. El psiquiatra es como la última ratio de las personas. Le cuento al vecino cómo a lo mejor me siento, si lo hacen, porque regularmente se aíslan mucho y no quieren hablar con otras personas. Pero si lo hacen, se lo dicen o al vecino, o se lo dicen a su pastor, o a alguien religioso, un cura, o se lo cuentan a alguien, pero nunca van a un psiquiatra, por la estigma. La estigma, yo creo que es una de las cosas que más daño le ha hecho a la salud mental, porque se nos olvida algo muy simple. El cerebro es un órgano exactamente igual que todos los demás. Y el más importante, sin quitarte lo tuyo de tu infectología, ¿verdad? Ni la demás colegas. Pero el cerebro gobierna todo. Hay un refrán muy popular que dice, como anda la cabeza, anda el resto del cuerpo.
no es en una cosa por decirlo, es que esa es la realidad. El cerebro tiene áreas y esas áreas, cada una de ellas, controla todo lo que hacemos. Evidentemente, si yo lloro, hay una sustancia que se está moviendo en mi cerebro. Si me estoy riendo también, si tengo miedo, hay otras que también se activan. Entonces son sistemas que tiene nuestro cerebro a través de estos neurotransmisores los que nos mantienen en una estabilidad o una, vamos a decir, en conductas adaptativas, porque a veces creemos que llorar es malo, pero eso tiene su función. Las emociones también tienen una función en el ser humano. O sea que es importante que las personas puedan entender esta parte. Señores, estamos conversando con la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra con una especialidad en psiquiatría forense, con quien estamos tratando el tema del suicidio. Hemos observado varios puntos muy interesantes, como que cuando ocurre un suicidio, o ocurren varias personas que se quitan la vida, eso significa que posiblemente nuestra salud mental, desde el punto de vista del colectivo, se encuentra comprometida. Que muchas de las acciones que se cometen en contra de una persona por parte de ella misma, muchas veces lo que refleja es que esa persona pudiera tener algún tipo de estresor y pudiera tener algún tipo de enfermedad que no se le haya prestado la atención o no haya podido ser identificado. Señores, vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regreso estaremos conversando con la doctora Katy Giselle Gómez específicamente sobre cómo prevenir el suicidio, qué medidas se pueden tomar y sobre todo si en algún momento llegaremos a vivir en un mundo donde el suicidio no sea la respuesta para nuestros problemas. Vamos a la pausa, por favor. Quédese por ahí, regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo, agradeciendo su sintonía en la buena, grata y profesional compañía de la doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra forense, con quien estamos tratando el tema del suicidio. Antes de irnos a la pausa hablamos sobre las medidas de prevención del suicidio. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, queríamos por favor preguntarte, Katy, ¿cuál es la diferencia que existe entre los grupos de edades y el suicidio? Porque vemos que raras veces los niños cometen algún tipo de conducta para lesionarse. Sin embargo, vemos que cuando entra la adolescencia, cuando entra esa parte que tiene que ver con la rebeldía, el suicidio se tiende a convertir en algo como hasta para llamar la atención, pero realmente puede en ocasiones tener éxito. Entonces, en cuanto a las edades, ¿cómo se mueve esa parte del suicidio en los diferentes grupos etarios, por favor? Mira, realmente las edades más frecuentes para cometer suicidio tenemos desde los 15 años hasta los 35, eso es lo más frecuente, pudiendo llegar hasta los 44 años. Eso es lo que vemos de manera estadística. Y es importante que nosotros recordemos la etapa de la adolescencia, que es donde están estas edades, 12, 13, 14, 15 años. De manera frecuente, nosotros olvidamos que los adolescentes, como mismo dice su palabra, adolecen, tienen muchas carencias emocionales. No son adultos, pero tampoco son niños. Entonces comienzan una serie de experimentación que ha agravado, a mi punto de vista y en mi experiencia, el estilo de crianza. Cuando yo tengo padres que utilizan ciertos esquemas donde no tenemos límites, donde no damos, vamos a decir, la suficiente seguridad, esa protección que debe darle un padre, y dejamos que las redes sociales o los demás sean los que le inculquen las ideas a nuestros hijos. Nuestros hijos, lamentablemente, de una u otra forma, van a ser el resultado de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, cuando yo no puedo corregir a mi hijo, este va a comenzar a repetir ciertas conductas. ¿Qué sucede hoy en día? Hay muchos retos que tienen que ver con el suicidio y hemos pasado diferentes olas donde nosotros vemos que cada año hay un reto donde el riesgo es la vida del adolescente y ellos pasan extremadamente mucho tiempo en las redes sociales. Los padres no tienen límite ni tienen un control sobre sus hijos, no los conocen, por lo tanto no se dan cuenta si hay algún tipo de cambio en su conducta. Un joven que pase de las 24 horas, 20 en un computador, en un celular o en algún otro aparato inteligente, es vulnerable. Hay una alteración en todo lo que es su psiquis de manera frecuente. Nosotros comenzamos a ver este tipo de cambio en las conductas, pero los padres no lo identifican porque no conocen a sus hijos y simple y llanamente entienden que con entregarle el aparato electrónico o darle un plato de comida es más que suficiente. Entonces yo creo que por ahí anda mucho. Yo he tenido lamentablemente la vasta experiencia de tener
Muchos jóvenes, actualmente incluso tengo ingresada una joven que tiene apenas 20 años, que ha intentado en múltiples ocasiones quitarse la vida. Pero ya a esta edad hay que recordar algo que es sumamente clave. A los 7 años aproximadamente de edad se forma lo que es la personalidad. Y esa personalidad es la que me hace a mí diferente de ti, es en la que el doctor Balcácer puede seguir siendo el doctor Balcácer y no va a haber nadie que lo iguale. Exactamente eso pasa conmigo. Se fija nuestro constructo de pensamiento con nuestras creencias y nuestras experiencias. Creencias que vienen de papá y de mamá y experiencias que son las que yo mezclo con lo que se me ha enseñado. ¿Qué sucede a la edad de 15 años? Y por eso yo llamo hoy en día a los padres formadores de patologías psiquiátricas. Y esto es algo que a nadie le gusta porque me llevan los muchachos porque el muchacho tiene problemas. Pero no es el muchacho, él es el resultado de lo que tú has hecho, de lo que tú has trabajado. Entonces, cuando yo recibo a este adolescente de 15, 16 años, yo comienzo a ver su patrón conductual y entonces identificamos ese trastorno de la personalidad. Y ahí vienen los serios problemas, porque ya hay una personalidad formada. Cuando yo hablo de trastorno, estoy hablando de que su conducta lo hace disfuncional en sus diferentes áreas y se hace un poco más cuesta arriba. Y por esta razón, nosotros estamos viendo un aumento en esta época, en la época de la inmediatez de los últimos 10 años, donde solamente la tecnología se encarga de darle esa crianza para meter esas ideas en la cabeza de nuestros hijos. Doctora Gómez, pero hay algo que llama la atención. Usted está mencionando que padres abandonan a sus hijos como una causa de que lleguen al suicidio. Sin embargo, anteriormente lo que se pensaba era, esos padres sí molestan con J mayúscula y eso llevó a que fulanita se quitara la vida, a que fulanito se quitara la vida. Entonces, aparentemente como que no hay forma. Usted dice ahora que no le prestan atención y antes cuando los padres estaban muy encima de los hijos, decían que el papá no lo deja tener novio, que el papá lo tiene dándole demasiada carpeta, demasiado castigo. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se puede llegar a un punto medio donde eso no lleve a que el niño sienta la necesidad de provocarse daño a la hora de criar? O sea, sé que la crianza no viene uno con un manual y que cada niño es un ente aparte, pero la pregunta es, antes de eso era lo que se decía, ese papá molesta mucho, no la deja salir, la tiene trancada, entonces eso la llevó a tal cosa. Entonces, ¿cómo se puede lograr un balance? Porque realmente parece un poco difícil lograr complacer en todo en estos días a los adolescentes. Mira, es importante que recordemos que nosotros tenemos diversos estilos de crianza y una de las que más predomina es precisamente o la autoritaria, que es un estilo de crianza, o aquella donde hay un déficit, o vamos a decir esos descuidos abismales de los padres. Y los dos extremos me pueden dar el mismo resultado. Cuando yo tengo un adolescente, yo tengo una etapa de negociación. Ok, vamos a ponernos de acuerdo. Y como padre yo tengo la responsabilidad de dar esa guianza y hasta llegar a decir no. Pero ¿qué sucede cuando hay un padre que todo lo permite? El día que dice ese primer no, entonces es interpretado de una manera catastrófica y sobre todo de una manera exagerada por este niño, por esta niña, por este adolescente que está mirando esa negativa. Y como una metodología de venganza, porque hay que dejar algo claro. Okay. Los niños que se han quitado la vida realmente no saben lo que están haciendo. Okay. Yo he tenido que han sobrevivido a estos intentos de suicidio y cuando tú le preguntas qué es la muerte y tú te vas a explorar su mente, no tienen idea. Al contrario, causa más sufrimiento luego cuando ven su acción. Entonces eso es importante, no es lo mismo tener la mente de un adolescente que la capacidad adulta. Hay un desarrollo en ese pensamiento completamente indistinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay una negociación en esta etapa de la adolescencia. Ok, tú quieres salir. ¿Cuál es el propósito de esa salida? Mira, como yo soy tu papá o yo soy tu mamá, estas son mis normas. ¿Tú crees que dentro de esas normas podemos ver si tú vas o no vas a esas? Entonces, comenzar ese estilo de crianza. Muchas veces se nos olvida lo importante que es la comunicación. No es lo mismo darle la orden al hijo que el comunicarle porque yo quiero que hagas eso. Eso no es permisivo. No estoy hablando de un estilo de crianza permisivo, sino es un estilo de crianza donde mi hija o mi hijo pueda venir de manera voluntaria y feliz a contarme todo lo que está pasando y qué necesiten, lo que yo puedo seguirle proveyendo información. Fíjate que muchas veces nuestras adolescentes, y eso lo vivimos aquí a diario, todo el que ha rotado o ha pasado por una maternidad ve la cantidad de niñas
embarazadas, una niña con otro niño. ¿Y quién le enseñó a ella de sexualidad? ¿Fue mamá o fue papá? No fueron ninguno de los dos. Le enseñó el internet o un muchachito que le gustó y comenzaron a experimentar. Y ahí vinieron las situaciones. Entonces, ¿qué es preferible? Que mamá se siente y le diga, mira, a ti te va a llegar el periodo menstrual, ya tú estás en edad de que comience tu cuerpo a cambiar, de que tu busto va a crecer y ya esa niña o ese niño venga preparado, que entienda ese niño que cuando su pene se erecta en la mañana es parte de un desarrollo normal en su conducta sexual. Que se vaya a tocar, no, pero los padres tienen tabú para muchas cosas, pero para otras no. Entonces, aquí es más en la adolescencia, de manera puntual, esa negociación y esa comunicación. Y eso sí se puede lograr. Lo que pasa es que cuesta esfuerzo, cuesta trabajo y tiempo. Doctora Gómez, algo que notamos con regularidad es que muchas veces se habla que quizás el suicidio pudiera ser hasta hereditario. Vemos en una familia como varias personas dentro de esa misma familia se quitan la vida. ¿Es algo que se aprende o es algo que estuviera genéticamente codificado? O sea, en familias donde alguien se quita la vida, otras personas se quitan la vida. Así como sabemos que existen enfermedades mentales que pudieran quizás tener una base hereditaria o pudieran tener una base justamente de lo que aprendí, de lo que vi. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la teoría hoy en día más aceptada? ¿Se aprende o se puede heredar este tipo de procesos de terminar la vida? Mira, la más cercana, a pesar de que biológicamente se está estudiando y se estima esa posibilidad de que la persona pudiera tener una mayor tendencia a nivel biológico, cuando alguien de mi familia se quite la vida, es precisamente eso, porque vemos que el patrón se repite. Es como una marca dentro de la familia. Pero fíjate que ahí hay algo interesante que podemos poner en contexto. Cuando papá, que son los casos más frecuentes, la figura de autoridad dentro de la familia es quien tiene o comete este hecho, entonces ya eso vulnera toda la familia. Es como si se hiciera una marca del evento o de la situación a la que yo tengo que llegar para entonces yo estar bien y sanarme. Entonces, por eso una familia, cuando tiene un miembro que se quita la vida, necesita un acompañamiento. Aunque todos estén supuestamente bien, acepten, había una condición. No, todos necesitan un seguimiento. La experiencia, tanto en lo que hemos visto, lo que hemos tenido este tipo de casos, vemos cómo esos hijos cuando crecen, inmediatamente tienen un problema o tienen una situación que no entienden, no tiene una solución, quieren recurrir al suicidio. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo fulano de tal. Lamentablemente eso funciona como una cadena. Hasta el momento podemos decir que es una conducta aprendida. Repite, así como repetimos los patrones de conducta de nuestros padres. Si papá y mamá peleaban y papá se iba por ahí y mamá se quedaba llorando, cuando yo sea adulta, o yo me voy a ir o me voy a quedar llorando. Son conductas aprendidas. Acuérdense que el cerebro de un niño funciona de esta manera. Te ven esta servilleta, está en blanco, yo soy quien la lleno. Exactamente eso es lo que pasa. Y con eso yo crezco y soy el resultado de papá y mamá en un 80%. Doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra con una especialidad en psiquiatría forense. Vemos cómo los medios de comunicación están ayudando a formar lo que es la personalidad de los seres humanos. Y observamos programas o series como 13 razones por qué o 13 Reasons Why. La pregunta es, ¿ese tipo de series que hablan del suicidio de una manera en ocasiones hasta retorcida, como han dicho algunos profesionales de la salud, no es algo que pudiera llevar a quizás a glorificar el hecho y que algunas personas lo cometan o los estimule a que quizás lo produzcan para justamente hacerse famosos o hacerse notar o llamar la atención? Asimismo, como se dice en algunos sitios, que existen suicidios por honor, específicamente lo que ocurre con los samuráis, el famoso harakiri, donde quitarse la vida es un acto noble. Entonces, ese tipo de publicidad, ese tipo de forma de proyectarlo a lo que es la población, no representa un peligro justamente para aquellas personas quizás con una mentalidad todavía en formación. Voy a poner a nuestra audiencia a pensar. Si eso fuera cierto, entonces todos nosotros, por la cantidad de violencia que vemos en las películas, saliéramos a matar personas. Aquí el problema está. Esta serie, señores, es excelente para que tu papá comiences a verla con tu hijo adolescente. Aquí se manejan muchos temas. Se maneja el bullying, que hoy en día sabemos que el bullying causa muchísimos trastornos a nivel psiquiátrico
y tiene una alta tendencia a que la persona quiera quitarse la vida porque es inaguantable. Recuerden que nosotros somos seres que nos relacionamos con los demás, sin eso no podemos vivir. De una u otra forma vamos a tener contacto con otro individuo. A mí no me gusta la gente y yo me quedo en mi lado. Bueno, pero en algún momento tú tienes que ir a un establecimiento público y te vas a topar con personas, o tienes que ir a un banco y vas a tener que pedir algo y tener un tipo de comunicación. Entonces, al final, somos seres que nos relacionamos. Esta serie tiene una cantidad de información y en muchos capítulos vi que fue bastante bien manejado. Yo la vi completa la primera temporada. Y aunque por ejemplo, mis hijas no estaban en la edad, porque tenemos que saber cuál es el desarrollo. Excelente, porque eso es lo que estamos hablando. Edades influenciables. Entonces, usted plantea de que deben existir edades, claro, quizás para participar de ese tipo de serie. Entonces la pregunta es, ¿pudiera esto en aquellas mentes quizás todavía no bien formadas o quizás con una base todavía sólida no pudiera llevar a que se cometa un error? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate que ahí yo voy otra vez a las cabezas, a los padres. Los padres son los que pagan la internet, los padres son los que compran el televisor. Entonces, papá y mamá, ¿por qué no saben a la hora que hay que apagarlo? Entonces, es importante ese seguimiento que se le da a nuestros hijos. No es posible que mi hijo o mi hija vea una serie, porque también debemos recordar que existe el peligro de la distorsión de su sexualidad. Asimismo, viendo una serie, la quiso ver y comienza a experimentar. Entonces, no es cuestión de que sea de suicidio, no es cuestión de que sea, es la falta de supervisión, esa falta de enseñanza, ese seguimiento, que es lo que le corresponde al padre. El padre tiene una función y es de velar por ese desarrollo de los hijos. Y hoy en día tenemos tantas situaciones por eso, que ya hasta los gobiernos y los estados quieren elegir las cosas por nuestros hijos, porque los padres no quieren hacer su función. Entonces, yo creo que estamos viviendo un gran peligro y formando hijos enfermos. Y ahí hasta te voy a traer un temita que lo tenemos que traer después. La mayoría de nuestros delincuentes, señores, no pasan de 25 años. ¿Qué está pasando entonces? 16, 17, 18 años. Yo estoy en el departamento de drogodependencia y eso vive lleno de ese tipo de jóvenes. Y los padres sorprendidos que no sabían que sus hijos eran encontrados con sustancias. ¿Cómo sorpresa? Las sustancias huelen, ese olor sale, el humo sale. Entonces no estamos haciendo nuestro trabajo y ahí está la base. Lamentablemente la base está en la crianza. Yo soy con lo que me formaron. Ahora, también en los adultos ya podemos elegir. Es un poco diferente, por eso te hablaba de ese desarrollo emocional, de ese desarrollo intelectual que se va dando en la persona a medida que adquiere conocimiento. Doctora Katy Giselle Gómez, una pregunta rápida porque nos quedan exactamente 6 minutos. Esa es la cosa de aquí. Claro, en 3 minutos la pregunta sería, ¿de qué manera o qué herramientas una persona que está viendo 360 grados, que ha tenido en algún momento una idea de quitarse la vida, de terminar su vida, que entiende que esa es la única salida o solución que tiene, qué herramientas se le pudiera brindar o qué consejo usted le brindaría a esas personas para que por favor hagan un alto y pudieran, como dice la gente antes de cruzar la calle, mirar hacia los dos lados para no llegar a esa decisión tan, como usted dice, tan fuerte o tan quizás catastrófica o drástica? Por favor, doctora. Mire, si alguien nos está escuchando y hay alguna situación que no puede manejar en su propia vida, ya sea una situación laboral, una situación familiar, una situación de cualquier tipo de relación que usted tenga, y usted entiende que ya está fuera de control, definitivamente recuerde, como yo acabo de decir, que hay una estructura que se está formando en su pensamiento y no le deja ver que hay una solución. Entonces, el primer paso es que usted se lo diga a cualquier persona, comuníqueselo a alguien. Pero si aún así, usted ahora entendió lo que yo le acabo de decir, entonces el primer paso para usted sería ir a donde un psiquiatra, porque allá hay un desbalance químico, hay pensamientos que han llegado a su mente
hay una estructura que usted va formando, entonces va a necesitar otro tipo de ayuda. Y a los familiares que puedan identificar algún síntoma donde su familiar le dé una pincelada, no tiene que pasarse todo el día llorando para usted saber que tiene una depresión, o no tiene que pasarse todo el día diciendo yo me siento triste, no, un cambio conductual, ya no duerme, no come, una serie de síntomas que usted comienza a ver. No se baña, no se afeita, no le gusta ir a jugar basquetbol, no va al ya no quiere hacer nada de eso, ya no lo que le gustaba. una cervecita en el colmado. Si usted sabe eso y lo está viendo en su familiar, dígale que a usted le duele verle así y que como usted también necesita ayuda, usted va a agarrar la mano de esa persona y va a ir con esa persona a buscar ayuda. No vaya al psicólogo, no porque el psicólogo no juega un papel importante, es que en la etapa que estamos y lo que estamos hablando necesita una medicación con carácter de emergencia. Yo creo que la República Dominicana no debe perder una vida más. El suicidio es prevenible si tú cuidas de tu salud mental. Y cuidar de tu salud mental significa que hasta para dormir usted tiene que sacar ese tiempo, porque si le perdemos, pierde toda la sociedad. Doctora Gómez, algo que vemos con regularidad es que en las series norteamericanas todo el mundo va donde el terapeuta, todo el mundo va donde un psiquiatra, todo el mundo tiene una persona con la que conversa, con la que habla, no solamente cuando tiene un problema, sino simplemente que lo hace todo el tiempo para tratar de desahogarse, para poder tenerlo como una válvula de escape. En ocasiones, en las series y en las películas, existe un grupo de amigos y amigas que sirven como un grupo de autoayuda. Esa válvula que acabamos de mencionar que te permite expresar tus frustraciones y que te acompañan a celebrar justamente tus logros. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera se podría en República Dominicana estimular y llamar a las personas a que traten de tener justamente una actitud frente a la salud mental diferente a la que se tiene? Que como usted bien decía al inicio del programa, cualquier gente que dice que tiene que ir al psiquiatra lo mantiene en silencio, como decir que tiene VIH o que tiene tuberculosis. Todo el mundo se siente a menos, inmediatamente ve al psiquiatra. No, doctor, me lo dicen en el consultorio, porque yo voy donde un psiquiatra y me lo dicen así más bajito que la conversación porque se sienten apenados. ¿Es realmente motivo de que usted se sienta avergonzado por ir a un psiquiatra? Mira, la realidad es que eso sigue siendo una gran estigma. Como siempre digo, yo no trabajo con personas, con locos, como le solemos decir. Y fíjate que algo tan simple como lo podemos destruir, eso que tú mismo acabas de plantear, es precisamente con el lenguaje del dominicano. Porque yo no llamo al que sufre de la presión, le digo, hey, hipertenso. Entonces, ¿por qué a alguien que tiene una condición mental, un estado mental, le digo, hey, tú estás loco porque fuiste al psiquiatra? No. Yo diría algo, alguien que pierde la razón es porque no busca la ayuda. Aquí estamos hablando de algo indistinto. Tenemos que normalizar las visitas al psiquiatra, tenemos que normalizar las visitas al psicólogo, al consejero, a toda aquella persona que esté ligada a la salud mental. ¿Y cómo vamos a comenzar? Algo tan simple como dejar de decir la palabra loco, que es estigmatizante, que nos aleja de la salud mental y sobre todo que ustedes y yo podamos ser o alzar la voz a favor de la salud mental sin burlarnos nunca, porque aún sea para amenaza o para llamar la atención podemos perder una vida. Señores, hemos conversado en la tarde de hoy con la doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra forense, a quien le agradecemos su tiempo. Y también a ustedes agradecerles que hayan compartido con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, un tema de salud. Y decirles, como mencionaba la doctora Katy Giselle Gómez, que la salud mental es tan importante como la salud física. Ella dijo unas sabias palabras que dijo, que como está la cabeza anda el cuerpo. Así que no sienta vergüenza. Si usted necesita ayuda, quizás el psiquiatra sea la persona que le pueda brindar las herramientas para que usted continúe con la frente en alto, continúe siendo productivo y el ejemplo y la compañía de su familia. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que haya estado con nosotros y nos vemos el próximo viernes.